24 debates. Camino al plebiscito. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 debates. Hoy conversaremos acerca del Estado regional y organización territorial en la propuesta de nueva Constitución. Y para conocer sobre este tema, para debatir sobre este tema, nos acompañan hoy día en el estudio Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, por el rechazo. Bienvenido, Ignacio. Y Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, por el apruebo. Bienvenido, Egon. Muchas gracias. Voy a decir que los dos son militantes de la causa de la descentralización, ¿cierto? Efectivamente. Así es. Los dos. Bueno, vamos a explicarles a ustedes y también a la gente que está viéndonos que primero que pueden seguir 24 debates aquí en Canal 24 Horas y en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. ¿Cómo va a ser la dinámica? Cada uno de ustedes tiene 9 minutos que van a ir siendo descontados a medida que ustedes utilizan en sus respuestas, en sus intervenciones el tiempo. Cada uno de ustedes tiene una tablet ahí en el podio que les irá mostrando cuánto tiempo les queda, ¿cierto? Parten los dos con los mismos 9 minutos y de ahí se van a ir descontando. Ese tiempo también se refleja ahí en la pantalla para que la gente en la casa lo vaya siguiendo y también nosotros vayamos viendo cuánto le queda a cada uno. Como una recomendación, mientras más cortas las acotaciones, más temas alcanzamos a abordar. Bueno, voy a partir por el capítulo 1. Si bien el Estado regional y la organización territorial están en el capítulo 6, el capítulo 1 es quien da el puntapié inicial para nuestro debate de hoy. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Qué significa que Chile sea un Estado regional, Ignacio? A ver, yo creo que la Convención puso mucha fuerza en el tema de descentralización. Yo creo que es muy importante eso, pero francamente lo que yo leo del capítulo pertinente es que en Chile no hay un Estado regional. Básicamente la doctrina plantea que Estados regionales son Italia, España, España es una cuasi federación y la potestad legislativa no está. Estuvo en el proceso de discusión de la Convención, hacer casi un modelo federal y eso se acercaba sí a un Estado regional. Lo que tenemos hoy día es una etiqueta que se llama Estado regional que cubre el tema de la descentralización, pero el modelo español, el modelo italiano, el modelo de un Estado regional propiamente tal de la doctrina donde las regiones tienen potestad legislativa, no está. Egon, ¿tú lo interpretas de la misma manera o de otra manera? La definición de esta propuesta constitucional de que Chile será un Estado regional. O sea, yo estoy de acuerdo con Ignacio en que Chile hoy no es un Estado regional. Por supuesto. Y vamos a avanzar a ser un Estado regional. ¿Qué significa eso? Va a dar un paso en las autonomías. En Chile nosotros históricamente hemos tenido solo autonomías institucionales. ¿Qué significa eso? Municipios en comunas, gobiernos regionales en regiones, son autónomos, la institución. Ambas regidos por una ley orgánica. En cambio, nunca hemos tenido autonomía territorial, nunca hemos tenido gobierno. De hecho, la Constitución del 80 establece que las comunas solo administran, no gobiernan. Partiendo por ahí. Claro. Los gobiernos regionales hasta hace poco eran dirigidos por una autoridad designada, siendo una institución autónoma, la dirigía una autoridad designada, el intendente regional. Por lo tanto, vamos a avanzar y en lo que discrepo con Ignacio es que hay un conjunto, en los 64 artículos, los 123 incisos, los 11 transitorias que hay en este proyecto, hay un conjunto de mecanismos, órganos, que van a darle contenido a esta idea de Estado regional que no es invento de nadie. Esto está trabajado desde 1933 por el profesor Ambrosini, 1963 Juan Francisco Badía, escribió después en 1977, en Chile José Luis Sea en 1997, hace poco, el año pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción. O sea, no sacó es un invento de la Convención. No, para nada, sacó un libro de Estado regional. Pero en términos de modelos de países, así como lo que dice Ignacio, es que los modelos de Estado regional que conocemos en Italia, en España, tienen, digamos, un elemento clave, que es el poder legislativo de las autonomías. Eso no está contemplado. O sea, aquí quedó contemplado en 2 artículos que puede solicitar la región autónoma
la transferencia de la potestad legislativa y también iniciar trámites de ley. Es decir, es una forma indirecta de influir en la legislación a través de la Cámara de las Regiones. Ignacio, uno puede preguntarse si esto ayudará al objetivo en el que ustedes dos tienen en común, ¿cierto? Que es la descentralización y que fue uno de los objetivos y que se discutió muchísimo durante la convención. ¿Se fortalece efectivamente o se permite en un país tremendamente centralizado y que es uno de nuestros problemas, ese diagnóstico está súper claro, se fortalece con esta estructura de Estado regional y autonomías territoriales? O sea, yo insisto en el punto que esto no es un Estado regional a mi modo de ver desde el punto de vista teórico. Ya, ¿pero qué le faltaría? Y creo que es importante sí tener un capítulo de la Constitución que diga Estado regional porque pone presión al país, y en eso estoy de acuerdo con Egon, de avanzar hacia la descentralización. Pero el modelo yo lo encuentro muy disperso y no lo veo completo. ¿En qué sentido disperso? Disperso en el sentido que todo el tema fiscal no está claro, las competencias tampoco están claras y hay muchas confusiones al interior, particularmente en las autonomías territoriales indígenas. No sé si lo vamos a tocar más adelante. Sí, vamos a ir a ese tema. El modelo no resuelve una de las tensiones más importantes que tenemos hoy en día, que lo que quedó en la legislación, esta tensión entre el delegado regional y el gobernador regional, esa tensión entre la presencia del gobierno central en la región versus el gobernador electo por el pueblo en la región, eso no queda resuelto. Entonces yo creo que hay un buen anuncio, hay un montón de principios que yo los destaco, está bien, pero el modelo propiamente tal es un modelo disperso y poco claro. Ese es mi planteamiento. Egon. No, discrepo totalmente. Sí, a por ver. eso. ¿Cuáles son los argumentos Primero, en contra de esa postura? El tema de descentralización fiscal desde el artículo 244 al 250 hay establecido una serie de nuevos fondos o fuentes de ingresos. Hay a lo menos 9 planteados, de los cuales 3 son absolutamente nuevos, innovadores. La posibilidad de establecer tasas y contribuciones, la distribución de fondos solidarios, que hoy día no existe, la transferencia fiscal interterritorial, que significa que a través de mecanismos que un órgano que el presidente debe convocar 6 meses después de aprobada este proyecto, va a establecer los mecanismos para que las regiones que recauden más o las regiones que tengan más recursos, las comunas que recauden más, que tengan más recursos, le puedan transferir a aquellas comunas que tienen menos recursos o regiones o entidades territoriales autónomas que tengan menos recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos, Egon? Se establece acá que la ley de presupuesto de manera progresiva irá estableciendo mecanismos para poder incidir que el gasto, que hoy día, por ejemplo, de 100 pesos que se invierten en una comuna, en cualquier territorio, 90, entre 85 y 90, los deciden los ministerios. Es decir, el nivel central. Claro. 8 a 9 pesos los decide o provienen del FNDR, que es el fondo del gobierno regional, y 1 peso promedio, esto depende mucho de las comunas, 1 a 2 pesos promedios provienen de recursos municipales. Entonces, se establece un itinerario progresivo en donde se irán estableciendo nuevos mecanismos que están inspirados en estas nuevas fuentes de ingresos. Ya, o sea, tú dices que no hay un problema en términos de recursos fiscales. Es que, o sea, el artículo 247 establece 9 fuentes de ingresos. Yo no sé dónde está el problema ahí. Establece 9 fuentes de ingresos, establece principios de solidaridad, equidad interterritorial que hoy día no tenemos. Además establece la posibilidad de deuda, que está archirregulada, la posibilidad de crear empresas públicas a nivel regional y municipal, que también está muy regulada en otras constituciones. En la Constitución colombiana se establece solo un artículo. El 295 de esa Constitución dice que se pueden endeudar. En cambio acá se establecen a lo menos 6 regulaciones ya en la propia Constitución. Claro, porque ese era uno de los problemas que se planteaba, ¿cierto? Que hubiera una capacidad de endeudamiento, por ejemplo, y sin ninguna fiscalización. Esa parte, Ignacio, ¿a ti te parece que está bien resuelta? No, por supuesto que no. ¿Por qué no? A ver, hay un punto bien de fondo que es la certeza en el financiamiento. A ver, los principios yo creo que son declarativos y están muy bien. En general yo estoy de acuerdo con la mayoría de los principios que se mencionan ahí, pero lo importante es la bajada de los principios, y un concepto muy importante para los gobiernos regionales es tener certeza en los financiamientos, certeza de la plata que me va a llegar y voy a poder disponer de ella. En eso no se avanza. Se crean estos fondos que innovan. Está bien, nosotros hemos sido coautores con Egon y hemos propuesto fondos que
más o menos inspiran esto. Entonces, la creación de fondos yo no tengo problema. Si el punto es cómo es la flexibilidad y el manejo presupuestario. Y eso no queda claro en la Constitución en el sentido de que cómo se distribuyen los fondos región a región. Perdón, pero eso no queda específico y eso queda supeditado a la ley de presupuesto en la práctica y eso va a hacer de que finalmente yo no tengo una certeza total del financiamiento que va a llegar a mi región. Entonces yo eso lo encuentro complicado y si hay espacio tampoco estoy de acuerdo con el endeudamiento. El endeudamiento es lo que quebró Argentina, tenemos muy mala experiencia en nuestros vecinos, yo creo que no está bien resguardado para nada, se dice en la Constitución y ahí tiene un punto Egon, se dice que no se puede hacer una caución por parte del gobierno central, pero en la práctica hemos rescatado a Valparaíso, hemos rescatado a Iquique con platas del gobierno central, municipios que ya quebraron, o sea, sin tener posibilidad de endeudarse, ya hemos tenido que rescatar a municipios y nada me dice que el día de mañana no tengamos que rescatar a regiones. Y reitero, el caso de Argentina está ahí al lado, el endeudamiento de Argentina que todavía lo está pagando surgió de las provincias. Bueno, a ver, no estás de acuerdo sí, con son dos puntos. con Lo primero, sí. la transitoria 23ª establece que dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente deberá presentar el proyecto de ley al que se refiere el artículo 248, inciso 2 de esta Constitución, que es el artículo que establece un órgano que va a tener que establecer todos los mecanismos para darle certeza a las entidades territoriales, no tan solo a las regiones, a las comunes, a las entidades territoriales indígenas. Segundo, Claro, esos Ignacio, son los temas que debieran ser definidos sí, después. pero una yo vez quiero que se hacer una apruebe. aclaración. O sea, no podemos comparar peras con manzanas. Argentina es un país federal y nosotros no vamos a ser un país federal. Argentina no tiene Pero si pueden emitir deuda siendo sí, federal o unitario, pueden quebrar el país. Pero Alemania, y eso es secundario. Alemania emite deuda, Perú emite deuda, Colombia Sí, emite deuda. pero la mayoría de los países OCDE emiten deuda y sí, pero la Constitución no hay evidencia suficiente como para decir prioridades en el pago de la deuda. Y aquí eso no está claro. ¿Te fijas? La Constitución... Pero va a haber una ley que va a regular eso. Sí, pero no está en la Constitución actual. Entonces la Constitución, no me acuerdo si es de España, disculpen la ignorancia en este minuto, o Alemania, establece que primero el gobierno subnacional debe pagar su deuda y después disponer, es Alemania, después disponer del resto de los recursos. Pero eso Alemania no está tiene en el una caso estructura chileno. totalmente Entonces, distinta. Hay un principio de responsabilidad fiscal a nivel global, pero los mecanismos para asegurar esa responsabilidad fiscal no están para nada claros. Entonces hay una cuestión declarativa, sí, vamos a ser responsables, bienvenido. También lo era en la declaración de Valparaíso, pero lo tuvimos que rescatar a esa comuna. Connie, Dice el artículo 250 establece 6 regulaciones para la deuda. Esto no está en ninguna otra constitución de América Latina. Colombia tiene, en su artículo 295, establece que los gobiernos regionales, allá se llaman departamentos y municipalidades, pueden emitir deuda y será una ley la que regula. Acá fue tanto el temor conservador a que las regiones y los gobiernos regionales se iban a prácticamente robar toda la plata. ¿Pero tú crees que no hay racionalidad detrás de ese temor? Pero ¿cuál es el temor? El temor que expresa... Pero si está regulado, mira, hay 6 regulaciones. Sí, pero es que tú dices... ¿Cuáles son las regulaciones? Las regulaciones, finalmente primero, se establecen en el artículo 150 una serie de regulaciones. Así es, no se puede destinar a gasto corriente, no se puede destinar a honorario, no se puede pedir en época electoral, no se puede dejar al fisco como aval. O sea, pero Perú deja, mira, Perú deja al fisco. Modos, si eso es lo que pasó en Argentina. pero Nacho, ¿cómo vas a decir que va a ser de todos modos? De todos modos va a ser eso. ¿Tú crees que a pesar de estas pero a pesar de regulaciones... esto, entonces va a ser todo inconstitucional? Si un gobierno regional no paga su deuda, igual va a subir la prima país para todo, porque es el Estado de Chile al final como un todo el que está en default. Entonces, el no pago también repercute en la subida de la prima para todo el país. Entonces, yo creo que no está bien resguardado y como te digo, y gracias, Ego, por ser tan leal de recordarme la Constitución alemana, porque en la Constitución alemana hay una cláusula, usted empieza pagando la deuda. Eso no está en esta Constitución. Eso fue una reforma que se hizo el año 2020, pero voy a leer el artículo 245 para tranquilidad, Ignacio, y para toda la gente que puede estar intranquila. Sí. Mire, el 245, inciso 3, ¿qué dice? Dice, el deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal serán centralizados. Es decir, no va a ser responsabilidad de un gobierno regional, va a ser de la DIPRES, el control. Exactamente, pero eso es free rider, comportamiento oportunístico. Le paso la cuenta al gobierno central pero y yo es que me endeudo. está prohibido que tengo que dejar como aval al fisco, porque el responsable de que haya equilibrio macroeconómico no son las entidades territoriales, es el Ministerio de Hacienda como es hoy. El Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES. No existe una
completa o total autonomía fiscal por parte Pero por de las supuesto, si autonomías. este proyecto, Connie, te pone en la media de descentralización del mundo, no nos pone en ningún extremo. Aquí no va a haber ley de rentas regionales que tú vas, por ejemplo, el IVA, Sí. el impuesto a la renta, No, eso como quedó, es en claro, Alemania. quedó fuera la posibilidad. Por Se eso, discutió en pero su momento, ¿cierto? eso te pone en un extremo de descentralización fiscal. Nosotros recién vamos a establecer mecanismos para poder tener más recursos en regiones y comunas. Egon, ¿tú no le concedes a Ignacio que No, existe para nada, pues cierta... sí, no, sí. pero escúchame la pregunta. Que existe cierta dispersión en cómo se baja, digamos, se concreta la autonomía y la descentralización, digamos que queda todo un poco amarrado? Eso es lo Que no entiendo la dispersión, de verdad. O sea, lo que está claro es que las funciones no están bien definidas, ¿no es cierto? Tenemos ahí bastantes dificultades con la Asamblea Regional. La Asamblea Regional, ahí se genera una situación muy extraña. La Asamblea Regional, en el fondo, la Cámara de las Regiones se debe reportar a la Asamblea Regional. ¿Quién manda? ¿La Asamblea Regional o la Cámara de Regiones? Dice en el articulado, la Cámara Regional debe reportarse a la Asamblea Regional. Entonces, esa cuestión es un tema de imprecisión. No sabemos quién es el principal y quién es el agente y quién es el que manda. Entonces, ahí va a haber una dificultad grande y, como te digo, y yo creo que un punto muy importante que lo vuelvo a recalcar es este tema del delegado presidencial versus el gobernador regional. Pero si el delegado desaparece, Ignacio. Sí, pero el punto es que... No hay delegado. A ver, pero van a seguir existiendo las seremías, va a seguir existiendo una seremía de vivienda, va a seguir existiendo una seremía de obras públicas que se reporta al ministro en Santiago. Y la coordinación territorial radica al gobierno regional, está claramente establecido. Van a seguir siendo designados los Sí, pero la coordinación seremis radica... se reportan al ministro de Santiago Sí. y por lo tanto la coordinación regional que está escrita en el papel, al final, ¿quién es el principal? Va a ser el ministro de Santiago, no va a ser el gobernador regional. Entonces sí, hay un espacio de conversación, bien, menos mal que se puso, pero en verdad el Ceremi se va a reportar al ministro nacional. Egon, ¿te parece que está bien resuelto el tema de las competencias? De hecho, Lo que parece- claro, los delegados desaparecen. Lo que pasa Porque hoy es día que- existe un gobernador y un delegado presidencial Sí, y existe efectivamente un absolutamente. problema de competencia. Mira, lo que pasa es que no es lo que a mí me parece, Sí. es lo que dice el proyecto. No es lo que yo creo que va a pasar, es lo que está establecido acá. Mira, funciones del gobierno regional tiene 17. 4 de ellas o 5 de ellas son nuevas. Funciones de la Asamblea Territorial, un poco respondiendo a la Sí. dispersión que plantea Ignacio, tiene 16 funciones la Asamblea. 5 o 6 de ellas, 7 de ellas son completamente nuevas. Y la coordinación radica expresamente en el proyecto en el gobernador regional, en el gobierno regional. No veo cuál es el problema. Ahora, sí, yo te cedo un punto, ¿ah? El punto es Gracias. que... No, porque somos del mismo equipo de descentralización. Sí, a mí creo que uno de los vacíos que quedó en esto es que los seremis los sigan designando los ministros. A mí me parece que eso... ¿Debiera ser designados por el gobierno regional? ¿Por el gobernador? La propuesta que hicimos muchos regionalistas y que fue rechazada es que sea a propuesta de la Asamblea Regional y el ministro o presidente puedan designar esos seremis. Quiero preguntarles por, aquí está finalmente en este capítulo el famoso artículo 191, el polémico artículo sobre la participación, ¿cierto?, de las entidades territoriales en el Estado regional. Digo polémico porque el numeral 2 habla de la participación de los pueblos y las naciones indígenas que deberán ser consultadas y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Ha habido mucha polémica acerca de si este artículo, este numeral, es válido para toda la Constitución o solamente para este capítulo. Pero lo que sí estamos claros es que para este capítulo sí lo es, ¿cierto? ¿Qué significa, qué implicancias tiene esta participación tanto de los pueblos indígenas como de los que no son, digamos, de pueblos originarios en el Estado regional? Egon, Bueno, esto significa que los ¿en temas... qué se traduce? Bueno, a ver, una vez que estén definidas las entidades territoriales indígenas, estoy suponiendo. Sí. O, mejor, no voy a suponer. Cuando se construya el estatuto regional, porque el estatuto regional es un mandato que todas las regiones van a tener que elaborar Si es que su se aprueba esta estatuto, Constitución, si es que hay se que aprueba. entrar a un estatuto. Lo primero que se va a hacer, un estatuto regional. exactamente, un estatuto regional y comunal. Para definir ciertos temas que van a afectar los derechos de los pueblos originarios, vamos a tener que tener el consentimiento para construir el estatuto regional. Es lo que deduzco.
Después, si tuviéramos, por ejemplo, autonomías territoriales indígenas en cualquier región, si un gobernador quiere llamar a plebiscito, por ejemplo, para establecer nuevas políticas de educación, y tenemos una autonomía territorial indígena que tiene un establecimiento educacional, ahí vamos a tener que tener el consentimiento informado porque estamos afectando sus derechos. Ya. Ignacio, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Con que exista O sea, yo estoy... el consentimiento en ese tipo de materia? No, yo estoy muy de acuerdo con la participación como proceso y eso es parte del principio de la descentralización, que la toma de decisión política se acerque a los ciudadanos. Ese es el principio de la descentralización y la participación es clave. Ahora, esta redacción yo la encuentro fatal. Porque es muy ambigua y aunque la restringiésemos solo al tema regional y a los temas que dicen aquí que son propios de los pueblos originarios con mucho respeto pueden reclamar cualquier cosa. Hoy día tenemos caso en la comuna del Quisco que hay ciertos conchales que una comunidad indígena del norte reclama que eso es parte de sus recuerdos ancestrales y por lo tanto el plano regulador no se puede aprobar. Entonces, ojo, no es solo... Probablemente porque no se ha hecho consulta. Pero ¿por qué tiene que opinar sobre el plano regulador? Entonces, lo que te digo, en la comuna de La Pintana, en la comuna de Santiago, puede haber una reclamación de algún registro ancestral por parte de alguna comunidad respecto del uso del suelo. Entonces, una cosa es una comunidad indígena en un territorio, en la Araucanía, que pueda tomar decisiones respecto de qué pasa en ese territorio, pero esto afecta a todo el país. Y afecta, por supuesto, a los deseos y las expectativas de los pueblos originarios. ¿Tú estás de acuerdo con que existan las autonomías territoriales indígenas? No, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque creo que es un error. Los pueblos originarios sí. Y creo que ahí hay un avance en el proyecto de constitución importante. Está claro que en Chile estamos en deuda con los pueblos originarios, debemos reconocerlo y darle un reconocimiento político más importante que el que han tenido hasta la fecha. Pero otra cosa es las autonomías territoriales indígenas que pueden decidir por, todo y en la práctica el Estado queda comprometido a financiar con todos los recursos que sean necesarios para su propio desarrollo. ¿Qué es eso? Es un cheque en blanco para todo. Entonces yo lo encuentro muy, muy complejo lo de las autonomías territoriales indígenas. Es un territorio dentro de un territorio. Entonces otra cosa es el reconocimiento de los pueblos originarios en cuanto a su linaje, en cuanto a su lengua, en cuanto a su cosmovisión y por supuesto a su arraigo al territorio. Pero eso no se expresa en una unidad político-administrativa como está insinuado en las autonomías territoriales indígenas. 5 segundos le quedan, Ignacio Larrazábal. 4 me quedan. Le puedo ceder un minuto le queda a segundos, Montesino para abarcar este tema de las autonomías territoriales indígenas. ¿Qué? Contraargumentar lo que... Sí, porque no, yo no estoy de acuerdo. Diciendo... No, es que no estoy de acuerdo porque, mira, yo conozco muchos académicos, muchos políticos que van al País Vasco y llegan fascinados por la plurinacionalidad, van a Nueva Zelanda y llegan fascinados, van a Canadá y llegan fascinados con la integración de Quebec, van a Estados Unidos que llegan fascinados con cómo participan los pueblos originarios en la administración de los casinos. Se bajan del aeropuerto y se ponen anti-mapuche. O sea, por favor... Mira, si tú revisas... ¿Es antimapuche estar en contra de las autonomías territoriales indígenas? O sea, no antimapuche, es antipueblo originario, no antimapuche. A mí me parece que este proceso ha aflorado un racismo y un clasismo en contra de los pueblos originarios que a mí de verdad me decepciona. Más que... Porque yo estoy convencido, en la región de los ríos donde yo vivo, la gente, los pueblos originarios quieren caminos indígenas. Tenemos más de 1.500 caminos indígenas en la región. ¿Quién los destruye? Las empresas forestales. ¿Quién tiene que poner la plata? Vialidad. Se le acaba la plata a Vialidad, tenemos que pedirle permiso al ministerio para que mande más plata. La región no puede hacer mucho. También puede poner, pero los recursos son escasos. Yo estoy de acuerdo con esto y van a ver, además va a haber una ley que va a precisar el alcance de establece claramente que la función y competencia y los recursos van a estar establecidos en una ley. Se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta a los dos. ¿Qué pasa con las fronteras, con los límites entre las autonomías, digamos, regionales, o las entidades regionales autónomas, y sean indígenas o no indígenas? ¿Puede haber algún problema para pasar de un lado a otro o eso, digamos, es la imaginación de algunos? Egon. No es soberanía, es autonomía. En el marco de que Chile es único y diverso, pero único y diverso
lo que quieren ejercer es autonomía en ciertos temas. No tiene que ver con soberanía. Ya, o sea, va a haber libre tránsito. Porque Está garantizado el libre tránsito. Sí, claro, bueno. pero es que en el acuerdo que firmaron los partidos oficialistas para supuestamente mejorar o precisar esta Constitución en caso de que De se eso apruebe, de eso se hacen cargo los partidos ya, que pero firmaron. establecieron como una de las de mejoras dejar bien en claro que habría libre tránsito por las No, autonomías. no es soberanía. Está claramente establecido que el ejercicio de la autonomía no implica secesión. Ignacio. No, el mayor problema es que no existe el límite. No hay límite en las autonomías territoriales indígenas. No sabemos cómo se van a definir. Pero si la ley lo va a Bueno, precisar, pero ese es el Ignacio. problema que se va a abrir. ¿Cuántas autonomías? El 75% de la población. Y yo reitero el punto, Egon tiene un punto. Yo reconozco la importancia de reconocer a los pueblos originarios, pero las autonomías territoriales indígenas no sabemos cuántas son. No sabemos sus límites y, claro, queda todo al mandato de la ley, pero eso, francamente, genera una incertidumbre muy grande para la administración del Estado. Ignacio Larrazábal, Egon Montesinos, muchas gracias por haber A ti. venido aquí a 24 debates, a poner sus puntos sobre la mesa. La idea es que la gente que nos está viendo pueda conocer más, tener más argumentos sobre esta propuesta constitucional y, por lo tanto, tomen una decisión informado para el próximo 4 de septiembre. Si quieres revisar los detalles de lo que dijeron nuestros invitados o revivir el capítulo completo de 24 debates, te invitamos a ingresar a 24horas.cl. Escanea el código QR e ingresa a nuestra sección dedicada al proceso constituyente. Ahora nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más Noticias 24 y mañana, por supuesto, a las 6 de la tarde, un nuevo debate aquí en 24 Debates. Muchas gracias. Gracias a los ti. dos. No, a ustedes. 24 debates.